A la palabra del Señor. Ustedes saben de qué libro estoy predicando, cuál es la serie de predicación que estoy tomando para que usted lleve la continuidad. Filipenses capítulo 1. Todavía no hemos pasado del capítulo 1. Amén. Hoy vamos a estar leyendo Filipenses capítulo 1 del versículo 12 al versículo 24. Versículo 12 al versículo 24. Amén. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 1, versículo del 12 al 24. Cuando lo tenga me da un amén y leemos la palabra del Señor. Wow, esta porción de la palabra, hermanos, sé que va a dejar mucho aliento en nuestras vidas y motivación en nuestras vidas para que nosotros podamos ser buenos testigos de Jesucristo. Amén. No le estoy invitando a que se una a los testigos de Jehová, no. Vamos a ser buenos testigos de Jesucristo. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de toda manera, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Padre, en el nombre de Jesús, ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios amado, pueda ayudarme, Señor, a trazar tu palabra, a poder compartir, Señor, las verdades de tu evangelio, y que la iglesia, Padre eterno, pueda ser edificada, Señor, en el conocimiento de tu palabra, de tu verdad, y que nosotros podamos entender como iglesia que aún en medio de nuestros sufrimientos, aún en medio de nuestros gozos, Jesucristo debe de ser magnificado en medio de nosotros. Padre, ruego, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, seamos buenos oidores de tu palabra, pero sobre todo buenos hacedores de tu palabra, Señor. A ti, Señor, ponemos en tus manos esta porción de tu palabra para que a través de mis labios pueda el Espíritu Santo usarme para poder predicar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tome asiento, hermano. Así que esta tarde voy a predicarles en esta porción del versículo 12 al versículo
24. Y este tema o esta porción de esta carta, yo la he titulado Magnificando a Cristo. Amén. Magnificando a Cristo. Pero déjenme compartirles esto antes de pasar a lo que es el texto bíblico y poder desarrollarles a ustedes la enseñanza. En el Salmo 69:30 dice: con cánticos te alabaré, con cánticos alabaré el nombre de Dios, y con acción de gracia le exaltaré. Ahora, hay dos formas de exaltar algo o magnificar. Y esto es lo que dice la versión en español de este salmo. De alguna manera en la traducción, esto es lo que dice: su tamaño con un microscopio o con un telescopio. El primero hace que algo pequeño se vea más grande. Es decir, el microscopio hace que algo pequeñito se vea más grande. Pero el telescopio hace que algo grande se vea aún más grande. ¿Ok? Esa es la función del telescopio. Por ejemplo, cuando usted va a la orilla de la playa y usted ve un barco grande, un barco es grande. Pero si usted se pone un telescopio, usted lo va a ver ¿qué? Más grande, o por lo menos tal como es el barco. Amén. Ahora, cuando David dice con acción de gracia, dice le magnificaré, es decir, con acción de gracia lo exaltaré. Lo que David está queriendo decir, lo que David no está queriendo decir ahí es que él no hará que un Dios chiquito se vea grande. No, lo que él está tratando de decir ahí es que tratar de ver o tratar de hacer ver a un Dios grande aún más grande. Porque Dios es un Dios grande. Y la palabra magnificar, eso es lo que significa. El apóstol Pablo lo que estaba tratando de decir en estas palabras, en este texto bíblico que acabamos de leer, es que él quería magnificar a Cristo. Que Cristo sea visto en medio de sus prisiones y sus tribulaciones, y no él. Magnificar es hacer ver a ese Dios grande que sea más grande que nosotros. Y de esa manera nosotros lo exaltamos a él. Amén. Ahora, la semana pasada, mis amados hermanos, les prediqué 4 puntos muy importantes, ¿verdad? Del versículo 3 al versículo 11, bajo el tema, ¿cómo se llamaba el tema la semana pasada? Los que apuntan, los que anotan, los que les gusta aprender. ¿Cómo se llamaba? Se lo voy a recordar. Las virtudes de un corazón agradecido. Amén. ¿Cuáles eran los 4 puntos? Ahora, si no sabe el tema, hermano, y le pregunto cuáles son esos 4 puntos, pero se lo voy a volver a recordar. No se preocupe ni se sienta mal tampoco. Si usted me mira predicando a mí y yo tengo mi tablet acá, es porque no tengo una memoria abundante, hermano. Yo le digo a los hermanos, mi memoria es de 512 megabytes. Si por lo menos tuviera 1 gigabyte, tuviera más memoria, pero no. Entonces, por eso, cuando yo preparo un sermón, todo lo que el Espíritu Santo me va revelando en ese momento, yo lo voy escribiendo. Lo voy escribiendo. Hasta que el día que me toca acomodar todo, entonces acomodo todo lo que el Espíritu Santo me ha revelado y lo escribo. Amén. Porque no quiero ser muy irresponsable de pararme en este lugar y venir a decir palabras que el Espíritu Santo no me ha revelado. Amén. Así que los 4 puntos que yo compartí la semana pasada era: número 1, un corazón agradecido expresa su buen deseo. Número 2, un corazón agradecido. En un corazón agradecido siempre habrán buenos deseos. Son 2 cosas distintas. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando un corazón está agradecido, expresa
ese buen deseo de agradecimiento. Amén. Número 3, un corazón agradecido expresa su gratitud en amor. Y eso es lo que el apóstol Pablo expresó a los filipenses. El amor que él sintió porque él recibió de parte de ellos ese apoyo moral y ese apoyo también económico cuando él estaba en sus prisiones, es decir, cuando él estaba preso en Roma. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que lo que nosotros sembremos, ¿eso qué? Cosechamos. Así que si queremos cosechar rosas, no sembremos espinas. Aunque las rosas traen espinas. Pero las rosas no salen de las espinas, salen de la misma rosa. Número 4. Dice, un corazón agradecido siempre estará dispuesto a interceder por otros. Amén. Así que todo esto, mis amados hermanos, lo pudimos ver a la luz de las Escrituras, como el apóstol Pablo expresa su agradecimiento a la iglesia de Filipenses por ese apoyo incondicional que él recibió. Ahora, en este primer capítulo de Filipenses, el apóstol Pablo se esfuerza o se enfoca en magnificar a Cristo. Si nosotros leemos todo el capítulo 1 de Filipenses, nosotros nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo lo que hace con las palabras que él dice es magnificando a Cristo. En ningún momento él se hace vanaglorioso en decir esto yo lo puedo hacer. No, él siempre dice que Cristo debe de ser magnificado. A tal grado que él llega a expresar las palabras de que vivir es Cristo y que morir para él es ganancia. Ahora, esas palabras, mis amados hermanos, solo las puede expresar un hijo de Dios que verdaderamente ha reconocido el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y él dice, Pablo dice, para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo. Para usted y yo, el vivir en esta vida debe de ser Cristo. Porque si nosotros tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Todo. ¿Qué nos puede faltar si tenemos a Cristo? Absolutamente nada. Para nosotros la motivación número 1 debe de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Ahora vamos a entrar entonces a estudiar esta parte de la carta de Filipenses. Y quiero compartir 3 puntos nomás en esta porción. Número 1, cuando nuestro deseo es predicar a Cristo, Dios siempre obrará a nuestro favor. Se lo voy a volver a repetir. Cuando nuestro deseo es predicar a Cristo, Dios siempre obrará a nuestro favor. Amén. Y eso nosotros lo leemos en el versículo, del versículo 12 al versículo 14. Versículo 12 al versículo 14 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Ahora, muchos en la iglesia de Filipos a lo mejor estaban preocupados por la condición del apóstol Pablo, pero las palabras de Pablo eran diferentes a lo que ellos estaban pensando. Ellos estaban preocupados porque Pablo estaba preso y ahora ¿quién va a predicar la palabra de Dios? Porque Pablo había sido aquel hombre escogido por Dios para predicarle a los gentiles. Si de alguna manera nosotros hemos recibido el mensaje de la palabra de Dios, es porque Dios escogió
a ese hombre llamado Pablo para predicarle a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todos nosotros. Así que gracias a ese gran hombre de Dios, ahora nosotros tenemos lo que nosotros conocemos como las cartas paulinas, que enfocan todo lo que es el evangelio también de Jesucristo. Porque Él anunció las buenas nuevas de salvación que están en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, sus palabras, cuando él escribe las palabras a la iglesia de Filipenses, él no le está diciendo, wow, no, miren, ¿saben qué? Estoy preso, estoy aquí, no puedo hacer nada. El apóstol Pablo no dice eso. El apóstol Pablo dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Es decir, en otras palabras, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, hermano, yo estoy preso aquí, pero el evangelio no se ha parado. La predicación del evangelio no se puede parar. Porque en medio de mi prisión yo sigo predicando el evangelio de Jesucristo. Y luego dice, en el versículo 13, dice, de tal manera que mis prisiones, ¿cuáles prisiones? Él estaba prisionero literalmente en una cárcel. Literalmente él estaba prisionero en una cárcel. Ahora, él no estaba en una cárcel común. Según los historiadores, él estaba preso en una casa que el gobernador de Roma había rentado para que Pablo estuviera preso en ese lugar. Pero él estaba atado de pie y manos y custodiado por 4 guardias, día y noche. Los 4 guardias eran suplantados cada 6 horas para que Pablo no se escapara. Pero ¿cómo Pablo se iba a escapar? Porque él, aunque estaba preso bajo el techo o 4 paredes, él estaba libre en el espíritu. Y por eso el apóstol Pablo, él escribe estas palabras a la iglesia de Filipenses. Y él dice en el versículo 13, dice, de tal manera, hermano, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Ahora, según la Real Academia de Lengua Española, la palabra patente significa esto. Significa autorización que se tiene o se supone para hacer una cosa que no está permitido hacer a los demás. En otras palabras, cuando Pablo dice que en mis prisiones se ha sido patente, en otras palabras, Pablo lo que está diciendo es que he recibido un permiso especial para predicar a Cristo dentro de este recinto. ¿Sí me está entendiendo? Pablo está diciendo, he recibido un permiso especial, patente. He recibido un permiso especial para predicar a Cristo. Porque es Cristo el que opera en medio de nosotros. No era Pablo, no era porque él era el gran predicador, no era porque era el gran hijo de Dios, no es porque era el gran hombre de Dios, no. Era porque Dios estaba con él. Y él dice, en mis prisiones ha sido patente en todo el pretorio. ¿Qué significa la palabra pretorio? La palabra pretorio significa el lugar donde él estaba. Ese lugar donde él estaba. Ahí estaban los magistrados, ahí estaban los guardias, ahí estaban todos. Y todos eran evangelizados por Pablo en ese lugar, por el permiso especial que él había recibido. Así que Pablo le dice a la iglesia de Filipenses, hermanos, tranquilos, porque yo estoy preso acá, pero el evangelio no se ha cortado. Porque el evangelio, dice Pablo, es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Ese es el evangelio. Y el evangelio no podía cortarse, no podía dejar de predicarse. ¿Por qué? Porque Dios está interesado que todos los hombres reciban el mensaje de salvación y que procedan al arrepentimiento de sus pecados para que puedan recibir la salvación en Cristo Jesús.
Ahora, cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás, no solamente las personas que estaban en ese lugar recibieron el mensaje de la predicación del Evangelio de Cristo, sino que todos los demás que estaban ahí, aún todos los demás, recibieron el mensaje de la palabra de Dios en medio de sus prisiones. Así que, mis amados hermanos, al igual que el apóstol Pablo, nosotros como cristianos debemos aprender a glorificar y a magnificar a Cristo en medio de nuestras adversidades. Cristo debe de ser glorificado. Me encantó cuando vino, que hoy no vino, dijo que iba a cantar, no sé si se sintió mal. Brandon, no tuvieron comunicación con él. Él iba a venir hoy para alabar al Señor aquí. Pero bueno, me encantó lo que él dijo cuando él vino acá. Dijo, por su gracia, dijo. Yo me levanté de esa cama y ahora estoy aquí por su gracia. En medio del dolor, él estaba magnificando a Cristo. En medio de ese dolor que él pasó, en medio de ese sufrimiento, en medio de esa enfermedad, él glorificó el nombre de Cristo. Pablo lo que estaba haciendo era glorificando el nombre de Cristo. Nuestras prisiones y nuestros dolores y nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades, nuestras carencias, nuestras dificultades deben de ayudarnos a nosotros para magnificar el nombre de Cristo. Por eso Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, que podía decir abiertamente, para mí el vivir es Cristo y el morir para mí es ganancia. Vamos, si se lo va a dar a él, déselo fuerte, iglesia. Hermano, Dios siempre usará nuestra experiencia de sufrimiento como un testimonio para que otros crean en su poder y misericordia. Usted podrá decir, pero ¿cómo es posible que Dios pueda usar el sufrimiento de una persona para que otro crea? A través de la historia de la Biblia, todos los héroes de la Biblia, todos los hombres de la Biblia pasaron sufrimientos para que otros pudieran conocer al Dios de poder. Los apóstoles pasaron sufrimiento para que otros pudieran conocer al Salvador de la vida, Jesucristo. Mencióneme uno de los apóstoles que no pasó sufrimiento para predicar el Evangelio de Cristo. Ninguno. Aún el apóstol Juan, cuando le fue revelado el Apocalipsis, cuando le fue revelado lo que va a suceder con la iglesia en el futuro, aún el apóstol Juan estaba encarcelado en la isla de Patmos. En medio de esa isla, en medio de ese sufrimiento, él glorificaba a Cristo. Y fue arrebatado al tercer cielo para ver cosas que ningún ser humano podía ver en vida. Al apóstol Juan le reveló Dios el Apocalipsis, las cosas que han de suceder para la iglesia. Por eso la iglesia debe de estar en la fe ferviente en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo que ya está establecido, Dios ya lo estableció. Todo lo que va a suceder para la iglesia, Dios ya lo estableció. Nosotros no podemos vivir con temores. Dios ya decidió lo que la iglesia va a pasar. Dios ya decidió lo que la iglesia va a hacer. Y Dios ya decidió dónde la iglesia va a estar. Por eso la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, el Señor nos dice a nosotros que aquellos que estamos en Cristo Jesús, ninguna condenación veremos, ninguna. No podemos vivir con el temor.
Debemos de vivir en la libertad del Espíritu de Dios, alabando a Dios, glorificando a Dios, magnificando a Dios, exaltando a Dios en todo momento, como lo dice el salmista David en el Salmo 34. Mi alabanza estará de continuo en mis labios, porque yo sé que mi Redentor vive. Porque yo sé que Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, Él murió por mis pecados. Él murió para reconciliarme con el Padre. Él murió para darme perdón. Él murió para justificarme. Él murió para reconciliarme con Dios y darme vida eterna. Por eso murió en la cruz del Calvario. Justificados pues por la fe, dice el Señor, tenés paz. ¿Para con quién? Para con Dios. Nosotros debemos de vivir en paz con Dios todos los días de nuestra vida. Le vamos a fallar, hermano, ya esto ya creo que ya es un disco repetido. Le vamos a fallar, vamos a pecar, vamos a caer en ese tipo de tentaciones. Sí, pero no me canso de decirlo. ¿Sabe por qué? Porque todavía dentro de la iglesia universal de Cristo, no estoy hablando de la iglesia local porque ustedes ya lo entendieron, pero dentro de la iglesia universal de Cristo todavía hay un sector de hermanos creyentes que creen que todavía tienen que hacer algo para merecer el perdón o algo para merecer la salvación. Usted y yo, hermanos, no podemos hacer absolutamente nada para tener la salvación. Lo único que nosotros aportamos para la salvación es el bulto de pecado que nosotros traemos. Pero todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, si usted no cree eso, usted va a seguir con esa carga en su espalda, hermano. Ahora, ¿Dios quiere que usted camine de esa manera? No. Dios sabía que el pueblo de Israel no podía cumplir la ley. Por eso Cristo vino y cumplió toda la ley. Él la cumplió toda. De una hasta la última. Él cumplió toda la ley. ¿Por qué? Porque por debajo de la ley, el hombre estaba condenado. Necesitaba la gracia, necesitaba un regalo, necesitaba a algo o a alguien para poder ser justificado. Y Cristo, Él vino y descendió del cielo para morir en una cruz, para justificarnos ante el Padre y que ahora a través de Él podamos recibir la salvación. No hay otra forma de recibir la salvación y la vida eterna. La única manera de recibir la salvación y la vida eterna es reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz, arrepentirnos de nuestro pecado, recibirle a Él como nuestro Señor y Salvador y vivir para la gloria de su nombre. Ahora, eso no es tan difícil para nosotros porque ya reconocimos a Cristo, ¿sí o no? Eso no es tan difícil entenderlo y creerlo porque ya tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿sí o no? Pero eso es difícil entenderlo para un inconverso, para una persona que no ha creído, para una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el corazón de aquel hombre que no ha creído en el Evangelio todavía está en tinieblas, todavía está entenebrecido. Hay una venda espiritual, el cual el enemigo la ha puesto en el corazón del hombre para que el evangelio de Cristo no sea revelado o no brille en el corazón del hombre. Entonces el apóstol Pablo, cuando él escribe a la iglesia de Filipenses, le dice: hermanos míos, tranquilos, no se preocupen. Yo estoy preso, pero no he dejado de predicar el evangelio. Porque el evangelio es necesario predicarlo. El evangelio es necesario llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque es a través del evangelio que el hombre puede llegar al arrepentimiento y a la salvación. No tengamos temor de predicar la verdad del evangelio de Cristo, porque Él será magnificado en nuestras prisiones. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando en medio de nuestras adversidades magnificamos a Cristo a través de nuestros testimonios,
otros serán motivados a hacerlo sin temor. Porque verán en nuestras debilidades el poder de Dios, que el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, Corintios capítulo 2, capítulo 5. Él dijo, capítulo 12, perdón. Él dijo, y me fue puesto un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Ahora, ¿quién se lo puso a Pablo en la carne ese aguijón? Pregunto. ¿Quién se lo puso a Pablo ese aguijón? ¿Ah? Fue Dios el que le puso ese aguijón. Y dice, ¿un mensajero de quién? De Satanás. Pero es que usted debe de entender también que Dios es el único creador del universo. Y aún Satanás es creación de Dios. Nosotros lo conocemos ahora como Satanás, como el de colita larga, el de que tiene 2 cachitos, el que anda con un asadón, porque así lo hemos pintado nosotros. Pero realmente Satanás no es así. Satanás es bello, es hermoso. Es el querubín más hermoso que Dios creó. Porque eso es lo que dice Isaías. Y eso es lo que dice Ezequiel. Satanás fue un ser que Dios creó, pero se rebeló en contra de la autoridad de Dios y por eso fue destituido del reino de los cielos. Así que muchas veces Satanás, hermano, se mete dentro de la iglesia suavemente. Y muchas veces lo vemos obrar a él y no lo distinguimos porque él es bello, él habla bonito, él habla hermoso, él cautiva. Y se mete dentro de la iglesia y comienza a obrar dentro de la iglesia. Pero nosotros debemos de tener el discernimiento espiritual para saber si lo que se está obrando dentro es de Dios o es de parte del diablo. Muchas veces nosotros no lo vamos a poder detectar porque ese querubín hermoso, hermano, muchas veces va a venir a seducirnos adentro, a hablarnos bonito. Debemos de ser con nuestro corazón y nuestra mente abierta a la palabra de Dios. Porque la única manera que nosotros podemos reconocer las acechanzas del enemigo es a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es espíritu. Porque la palabra de Dios es verdad. Porque la palabra de Dios, dice la palabra, que atraviesa hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta separar el alma del espíritu. La palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios. El Espíritu Santo va a traer a nosotros revelación y el Espíritu Santo va a traer a nosotros la verdad de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo es el consolador de nuestras vidas. Amén. Debemos animar a otros a testificar. Esto fue otro de los resultados del sufrimiento del apóstol. Su condición, pero a la vez su espíritu de lucha y tenacidad hacía que otros sintieran ánimos de seguir adelante y quizás principiar a testificar como nunca lo habían hecho. Algunos de los filipenses han de haber sentido vergüenza al considerar su propia vida testimonio en libertad, al compararla con la de Pablo en prisión. Ahora, cuán importante es que nuestro testimonio de predicar a Cristo anime a otros a hacerlo. Cuán importante es. El doctor Charles dijo estas palabras: es muy difícil contagiar salud, pero qué fácil es contagiar enfermedad. La pregunta que nosotros debemos hacernos cada día es, la pregunta que debo de hacerme yo es, ¿qué es lo que mi testimonio en medio del dolor y la abundancia está contagiando a los demás? ¿Qué es lo que yo estoy contagiando a los demás en medio de mi dolor?
¿Estoy renegando de Dios? ¿Estoy renegando de las cosas que me pasan? ¿Estoy llorando siempre por las situaciones que vivo? ¿O miro con indiferencia a los demás cuando estoy en abundancia? ¿Qué es lo que los demás perciben, los demás que están alrededor de mí perciben de mí como testimonio? Eso debe de motivarnos a otros a poder predicar a Cristo en medio de nuestro sufrimiento. ¡Wow! Yo predico a Cristo porque yo vi a Brandon. Ese muchacho estaba enfermo casi para morir. Pero un día vino la hermana Idenia, dijo: vamos a orar por Brandon y vamos a levantar un clamor. Y la iglesia de Cristo se levantó en ese clamor y comenzamos a orar todos y a clamar a Dios. Y vimos cómo Dios lo levantó de esa cama y cómo él vino a la iglesia a testificar de Cristo y a alabar a Cristo. Y por eso ahora yo estoy animado a seguir predicando a Cristo. Por eso ahora yo me siento animado a predicar ese Dios de verdad. En medio de nuestro dolor, ¿qué es lo que nuestro testimonio está haciendo en los demás? Yo nunca escuché una palabra de reniego en ese muchacho. Nunca. Nunca. Yo nunca escuché que él dijera: ¿por qué Dios me tuvo en esa cama? ¿Por qué Dios me puso esa enfermedad? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios hizo esto? No, nunca. Siempre testificó de Cristo. Siempre magnificó a Cristo. Y ese es un ejemplo terrenal, hermanos. Pero si nosotros vemos a la luz de la Escritura los ejemplos bíblicos, vamos a encontrar muchos ejemplos bíblicos. El apóstol Pablo es uno de ellos. Yo creo que la experiencia que Pablo vivió en la muerte de Esteban, que fue el primer mártir por predicar el evangelio de Cristo, eso impactó el corazón de Pablo. Eso impactó de alguna manera el corazón de Pablo. Porque ¿saben a quién le entregaron las ropas que le quitaron a Esteban? ¿A quién se la entregaron? Dice la palabra. ¿A quién? A Saulo. Porque así se llamaba Pablo. Saulo. En ese entonces Saulo era el perseguidor de la iglesia. En ese entonces Saulo era el director podemos decirlo de esa manera, el director de la ¿qué? De la pandilla. El director de la ganga, ¿verdad? Era el director ahí. Vamos a matar a este individuo porque anda predicando a ese Cristo. Y eso impactó a Pablo. ¿Sabe por qué lo impactó? Porque cuando Esteban estaba siendo asesinado en ese momento, apedreado en ese momento, de Esteban no salió ninguna palabra de maldición para aquellos que lo estaban matando. Dice la palabra de Dios que Esteban vio los cielos abiertos, y cuando vio los cielos abiertos vio al Hijo de Dios, Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, y él dijo: Padre, no le tomes en cuenta este pecado porque ellos no saben lo que hacen. Esas fueron las palabras de Esteban. Y eso tuvo que haber impactado el corazón de Pablo. Ese sufrimiento de Esteban ayudó para el avance de la predicación del evangelio. Por eso Pablo, él dice que sus prisiones están abundando para el avance de la predicación del evangelio. En medio de mis prisiones, dice Pablo, Cristo está siendo predicado. Cristo está siendo magnificado en medio de mis prisiones. No importa. Yo te voy a decir algo, hermano. Cuando Dios tiene que agregar a aquellos que han de ser salvos a la congregación, porque no somos nosotros los que los agregamos, ¿sí o no? Es Dios el que los agrega a la congregación. Y cuando Dios decide agregar a aquellos que han de ser salvos a la congregación, no hay autoridad humana ni poder infernal que se pueda poner o obstaculizar lo que Dios quiere hacer, porque Dios siempre va a cumplir su propósito. Porque la voluntad absoluta de Dios es que Cristo sea predicado a toda criatura. La voluntad absoluta de Dios es que todos los hombres
procedan al arrepentimiento y reciban la salvación en Cristo Jesús. Esa es la voluntad absoluta de Dios. Ahora, Dios tiene una voluntad permisible. ¿Cuál es la voluntad permisible de Dios? Dios dice en su palabra: id y predicad el evangelio de Cristo a toda criatura. Esa es la voluntad absoluta de Dios. Pero la voluntad permisible de Dios es: si tú lo quieres hacer, ve. Si tú no lo quieres hacer, no vayas. Pero atente a las consecuencias. Se lo voy a volver a repetir. La voluntad absoluta de Dios es que todos testifiquemos de Cristo, todos. Que todos vayamos y prediquemos la palabra de Dios a toda criatura. La voluntad permisible de Dios es que si tú quieres ir, ve. Si tú no quieres ir, Dios nos está obligando. Pero a través de su voluntad absoluta, tú vas a tener una consecuencia el día que estés a la presencia del Señor. Porque aquella sangre que tú, pudiéndole predicar el evangelio de Jesucristo, no lo hiciste, esa sangre será reclamada a ti. Este es fuerte, hermano. Este es fuerte. Porque el apóstol Pablo sabía, él sabía: yo estoy aquí preso, no importa, yo tengo que predicar el evangelio, yo tengo que predicar la palabra, porque aquí hay muchos que no conocen a Cristo y necesitan el perdón y la salvación. Y Pablo nunca se paró de predicar el evangelio. Entonces, por eso Pablo en el versículo 14, él dice: y la mayoría de los hombres, de los hermanos, dice, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, los hermanos que estaban allí, ¿verdad? Los hermanos que estaban ahí con Pablo, visitando a Pablo, ellos miraban que Pablo predicaba el evangelio en medio de sus prisiones, y eso los motivaba a ellos a seguir predicando a Cristo sin temor. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que si Pablo estaba predicando era porque Dios estaba obrando. ¿Y por qué ellos debían de tener temor de predicar el evangelio si Dios puede obrar también a través de nosotros? No tenemos que tener el temor de hablarle de la palabra a nadie, del evangelio a nadie. Porque cuando nosotros lo hacemos es porque mostramos el verdadero amor de Cristo que hay en nosotros. No voy a abundar más en la explicación del amor, pero esa es la mejor demostración de amor que nosotros podemos tener por la humanidad, por la gente que está alrededor nuestra. Es predicarle a Cristo, sabiendo que si no tiene a Cristo en su corazón, va a una vida en condenación eternamente. Eternamente. Pero que con Cristo en su corazón, él puede morir mañana y partir a la presencia de Dios. Yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Solo a través de Cristo nosotros podemos llegar a la presencia del Padre. Número 2, punto número 2. Procuremos que nuestra motivación de predicar a Cristo sea la correcta. Se lo voy a volver a repetir. Procuremos que nuestra motivación de predicar a Cristo sea la correcta. Ahora, el apóstol Pablo sabía que su responsabilidad era predicar a Cristo resucitado a todos los gentiles, porque para eso él había sido llamado por Dios. Él había sido consagrado desde el vientre de su madre para que él predicara a los gentiles el evangelio de Jesucristo. Muchas veces nosotros humanamente pensamos cosas que no caben en nuestro corazón o en nuestra mente o en nuestro entendimiento. Yo he peleado muchas veces por entender un texto bíblico.
Yo he peleado mucho y le he pedido a Dios, dame revelación. No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Cómo es posible? No lo entiendo. Una vez estaba leyendo el texto bíblico donde dice que Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob. Y yo decía, pero ¿cómo, Señor? Yo no entiendo esto. ¿Cómo es que tú aborreciste a Esaú y amaste a Jacob? Un día escuchando al pastor Sugel Michelén, una de las ancianas de la iglesia le preguntó lo mismo. Y le dice, pastor, yo no entiendo cómo es este texto bíblico. Yo no entiendo cómo es que Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob. Y le dijo el pastor, hermana, ya somos dos, yo tampoco lo entiendo. Y entonces vino el pastor y se regresó y le dijo, hermana, ¿qué es lo que usted no entiende del pasaje? ¿Qué es lo que usted no entiende? ¿Cómo es que Dios aborreció a Esaú? Ah, no, le dijo el pastor, eso yo lo entiendo. Lo que no entiendo es cómo amó a Jacob. Porque él podía aborrecer a Esaú porque era pecador, pero también Jacob era pecador. Ahora, lo que nos debe de costar a nosotros a veces entender es cómo Dios nos amó a nosotros, siendo nosotros pecadores. Eso me cuesta entenderlo. Cómo Dios nos amó a nosotros, siendo pecadores. Es porque el amor de Dios, hermanos, es un amor incondicional. Incondicional. Dios no anda viendo cómo somos nosotros. Dios no anda viendo qué tan buenos somos nosotros. Dios no anda viendo las circunstancias de nosotros. No, Él decide amarnos a nosotros. Por eso yo dije, el amor ágape es algo. Es una acción, no es un sentimiento. Así que Dios vio a Esaú y vio a Jacob, pero Él dijo, aborrecí a Esaú y amé a Jacob. Y eso lo dijo antes de que ellos hicieran el bien y el mal. Eso lo dijo cuando ellos estaban en el vientre de la madre todavía. Así que Dios no está esperando que tú nazcas y que tú hagas lo bueno o lo malo para decir, no, bueno, entonces a la hermana Arián la voy a amar porque es una buena hermana, le da de comer a los pobres, hace esto, lo otro. No, al hermano Rosalío no lo voy a amar, porque él es malo, él es una persona egoísta. No. Dios no obra de esa manera. El amor de Dios no es así. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. El amor de Dios es un amor limpio, un amor sincero, un amor puro, sin limitaciones. Es un amor que no tiene condiciones. Él te ama tal y como eres. ¿Lo entendió? Él te ama tal y como eres. Él nos ama tal y como somos. Somos pecadores, pero de tal manera, dice la palabra, que Él nos amó a nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Ahora, el apóstol Pablo sabía que la responsabilidad de él era predicar a Cristo a los gentiles, pero porque para eso lo llamó el Señor. Que su sufrimiento tenía que ayudar al avance del evangelio. Ese sufrimiento que Pablo pasó en esa cárcel debía de ayudar al avance del evangelio. Ahora vemos nosotros, y vuelvo otra vez a la historia de Esteban. Vemos nosotros que Esteban no altercó con Dios. Esteban nunca le dijo a Dios, ¿por qué tú permites esto? Ahora mismo, mis amados hermanos, nosotros estamos en una nación, entre comillas, libres, pero estamos en una nación que podemos disfrutar, oler y caminar en libertad. Pero ahora mismo hay muchos misioneros, hombres de Dios, que están predicando la palabra en países donde no se es permitido. Y si son descubiertos, son decapitados, son quemados vivos y son muertos a palazos o a pedradas.
Ahora, la pregunta es, y muchas veces nos hacemos esa pregunta, ¿por qué Dios permite eso? Porque si Dios permitió que su Hijo Jesucristo viniese a padecer en una cruz, a morir por nosotros, cuanto más nosotros no debemos de sufrir por predicar el Evangelio de Cristo. Cuanto más nosotros no debemos de sufrir por predicar el Evangelio de Cristo. Hay muchos mártires hoy en día, hermanos. Por eso, hermano, nosotros estamos en un lugar donde caminamos en paz, somos bendecidos, sentados en sillas pullman o esponjosas, bonitas, caminando en una alfombra, predicando con el mejor sonido. ¿Cuánto más nosotros no deberíamos de ser motivados a testificar de Cristo en medio de este pueblo? La pregunta que yo debo de hacerme es, ¿lo estoy haciendo? Mientras otros hombres y mujeres predican en lugares donde es prohibido y son ultrajados, son muertos, son golpeados, son decapitados, ¿yo qué estoy haciendo en este lugar? ¿Realmente estoy cumpliendo la voluntad de Dios? ¿O me conformo simplemente con lo que hago? El dolor y el sufrimiento que Pablo pasó, eso motivó a los demás que estaban alrededor de ellos a predicar a Cristo. Esto debe de motivarnos a nosotros también a predicar a Cristo, hermanos. Esto debe de motivarnos a nosotros a que el amor de Cristo sea demostrado para los demás. Vamos a pasar vituperio, sí, hermano. Va a haber gente que nos va a rechazar, sí, hermano. Va a haber gente que nos va a decir, ustedes los aleluyas solo saben hablar de la palabra de Dios, sí, hermanos. Va a haber gente que nos va a tirar las puertas en las narices, sí, hermanos. Va a haber gente que no nos va a dar ni siquiera un vaso de agua, sí, hermanos. Pero tenemos que predicar el Evangelio. Cuando nosotros nos reunimos con el distrito hace 2 semanas, el doctor Bausen, él preguntó, ¿cuántas personas caben en este lugar? Y de acuerdo a las sillas que había en este lugar, entran alrededor de 80 personas. Y él me preguntó, cuando ustedes se reúnen el domingo, ¿cuánto más o menos el aproximado de personas que se reúnen, incluyendo niños? Y yo le dije alrededor de unas 50 personas. No sé si habemos 50 hoy, yo no las he contado. Y él me dijo, todavía hay capacidad para 30 personas más en este lugar. Ahora la pregunta que debemos de hacernos nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros para que esas 30 sillas sean ocupadas por almas que puedan venir al arrepentimiento y que puedan recibir la salvación en Cristo Jesús? Hermanos, la predicación del Evangelio no es un programa dentro de la iglesia. No es un ministerio dentro de la iglesia. Cada uno de nosotros somos testigos individuales de Cristo. Somos testigos de ese Dios poderoso. Somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Compartamos el Evangelio con los demás. Hagamos que esas 30 sillas, que a lo mejor si las cuento ahorita serán quizás un poquito más o un poquito o menos. Hagamos que esas sillas se llenen con la misericordia de Dios. Ahora en estos versículos Pablo da testimonio de otros predicadores del Evangelio que estaban activos en Roma, aunque no todos con la misma motivación, pero lleno de gozo al ver que ya sea por pretexto o por verdad Cristo era anunciado. Y eso es lo que él dice en el versículo 15. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente,
pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Hoy en día, mis amados hermanos, no es la diferencia. Hay muchos que se levantan predicando a Cristo por motivos o motivaciones distintas de magnificar a Cristo. Hay muchos que se levantan para predicar a Cristo por contendar en contra de la palabra, o hay otros que se levantan por hacerse ricos, mercaderes del evangelio de Cristo. Pero dice Pablo, aún en eso, dice Pablo, me gozo. Aún en eso me gozo, dice Pablo, porque ya sea que por contienda o ya sea por amor, Cristo está siendo predicado. No nos corresponde muchas veces a nosotros decidir quién decide o el método que alguien use para predicar la palabra. Es Dios al final de los tiempos que va a decidir quién lo hizo con la motivación correcta y quién lo hizo con la motivación incorrecta. Es Dios. Él va a decidir. Pero una gran diferencia hay en predicar el evangelio por contienda y otra diferencia hay en defender el evangelio. Y el apóstol Pablo dice eso en el versículo 17. Pero los otros, dice, por amor, sabiendo, dice Pablo, que estoy puesto para la defensa del evangelio. Él estaba para defender el evangelio. ¿Por qué? Porque en esos tiempos también se levantaron otros predicadores que predicaban otra doctrina, predicaban otra manera de la salvación. Los judaizantes, aquellos que venían a querer enseñarle a los cristianos judíos a que tenían que creer por la fe en Cristo, pero que debían continuar practicando aquellas prácticas que ellos tenían del Antiguo Testamento. La circuncisión y todas las fiestas que ellos celebraban. Cuando Pablo le dice, no, ya no es necesario todo eso. Ahora la salvación viene por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia y no por obras. Pablo tuvo que luchar contra esos predicadores. Pablo tuvo que enfrentarse ante esa gente. Ahora nosotros como cristianos debemos de defender también el evangelio de Cristo y sacar del error a aquellos que están en el error. Esto no es contiendar, esto es defender el evangelio. Yo sé que hay un hermano que predica y defiende el evangelio en las redes sociales, y algunas veces he hablado de esto con algunos hermanos. No voy a mencionar su nombre, es de España, pero es un hombre que defiende el evangelio de Cristo. Él es un hombre que defiende las verdades del evangelio de Jesucristo. Y él le da duro a aquellos mercaderes de la fe. Porque es necesario, mis amados hermanos, sacar a un montón de gente que está viviendo bajo la enseñanza de un evangelio falso, un evangelio ficticio. Creyendo que son salvos, no son salvos. Creyendo que van para el cielo, no van para el cielo. Es necesario, por eso el apóstol Pablo dice estas palabras. Dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Ahora Pablo en el versículo 18 dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Muchos predican a Cristo bajo esa motivación equivocada, por pretexto, por buscar contienda con alguien. Pero Pablo dice, no importa el método, lo importante es que Cristo sea predicado, pero defiendan el verdadero evangelio. Presenten defensa del verdadero evangelio. Si alguien lo hace por contienda, que lo haga por contienda, pero que diga la verdad de la palabra de Dios. Que alguien lo haga por una motivación diferente, pero que predique la verdad del evangelio de Cristo.
Si alguien predica otro evangelio, le dice Pablo a la iglesia de Gálatas, ni así nosotros, ni así un ángel del cielo les venga y les predique otro evangelio que no sea el de la gracia, sea anatema, dice Pablo. ¿Qué significa ser anatema? Sea maldito, dice Pablo. El evangelio que nosotros debemos de predicar es el evangelio de la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, nuestras motivaciones de predicar a Cristo deben de estar centradas en la esperanza de nuestra salvación, no para contiendas ni sacar provecho de ellas, sino para que Cristo sea revelado en el corazón de todos los pecadores. Esa debe de ser la motivación de predicar a Cristo, hermanos. Que Cristo sea revelado en el corazón de todos los pecadores. Porque aquí lo más importante, ¿qué es? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que una alma o una persona llegue al arrepentimiento y a la salvación en Cristo Jesús. Eso es lo más importante. Ahora, pastor, ¿usted está diciendo que Pablo sufrió todo eso simplemente para eso? Sí, hermano. Sí, hermano. Todo lo que nosotros hacemos cuando estamos en este lugar, gloria a Dios, hoy tenemos visitas. ¿Cómo te llamas, hermano? Julio. Allá tenemos también a quién. Imagínense. Tenemos la visita de Jesús también. Bueno, no es el Mesías, hermano, pero es Jesús. Tenemos la visita de Julio. ¿Tú has escuchado el mensaje de la palabra anteriormente? ¿No? ¿Tú has escuchado el mensaje de la palabra antes? ¿Tú sabías que Cristo murió por tus pecados? ¿Tú sabías que Cristo derramó toda su sangre para que tú puedas recibir salvación, perdón de tus pecados y que puedas recibir la salvación y la vida eterna? ¿Tú lo sabías? Pues hoy este siervo inútil te lo quiere compartir. Porque la motivación de la predicación debe de ser que tú, al igual que todos los que estamos en este lugar, conozcas al Dios que da la salvación, Jesucristo. No importa tu vida pasada, no importa lo que tú viviste, no importa los pecados que tú cometiste, no importa las faltas que tú cometiste. Todos los que estamos aquí, hermanos, todos, sin excepción alguna, somos pecadores. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, fuimos perdonados de nuestros pecados. Ahora tenemos la salvación y la vida eterna. Cristo vino a morir en la cruz para que tú la puedas recibir. Cristo no puso al lado tuyo una mujer simplemente por ponerla. No es una casualidad. Es una mujer que conoce del Evangelio. Y es una mujer que va a alumbrar en medio del Evangelio para que tu vida y tu corazón sean alumbrados. Punto número 3. Magnifiquemos a Cristo en nuestro cuerpo y sufrimiento. Número 3. Magnifiquemos a Cristo en nuestro cuerpo y sufrimiento. Versículo del 20 al 24. Conforme a mi anhelo, dice Pablo, y esperanza que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte.
Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, dice Pablo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo dice estas palabras? En ambas cosas estoy puesto ¿en qué? En estrecho. ¿Por qué? Porque Pablo reconoce que ni la vida ni la muerte están en sus manos. Pablo reconoce que la vida y la muerte están en las manos de Dios. Porque Dios es un Dios soberano. Y Él decide cuándo nos lleva a su presencia o cuándo no. ¿Me está entendiendo? Él decide. Él es soberano. Él no le pide permiso a nadie porque Él es el creador de nuestras vidas. Él es el creador de nuestras vidas. Entonces Pablo ahora comienza a tener un problema. Y ahora, ¿cómo resuelvo esta situación? Peleando un poco con la carne y peleando un poco con el Espíritu. Obviamente con el Espíritu de Él, no con el Espíritu Santo. Y en el versículo 20, este es el texto clave de este primer capítulo de la carta a los Filipenses. Aquí se encierra el deseo ferviente de Pablo de magnificar a Cristo, sabiendo que no tenía nada que avergonzarse ni en la prisión ni fuera de ella. Para vida, para muerte, era su cuerpo el que estaba en juego, y por ello anhelaba que el Señor pudiera ser magnificado y engrandecido a través de su experiencia de sufrimiento. Él quería que Cristo fuera magnificado. Y él comienza a decir estas palabras, 5 palabras o 5 puntos claves en estos últimos versículos bíblicos. Pablo dice en el versículo 21, el vivir es Cristo. Amén. El vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo vivía, deseaba que su vivir fuera Cristo. No concebía la existencia separada de Él. Su vida había encontrado todo su sentido en el Señor. Él quería glorificarlo, permitiendo que ocupara el primer lugar de sus prioridades. Su vivir no era el dinero, ni la fama, ni el poder, ni los amigos, ni aún su libertad que él buscaba. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y sabía que todo lo demás vendría por añadidura. Él sabía que el vivir para él era Cristo. Nosotros debemos de saber, hermano, que nuestra prioridad número 1, nuestra centralidad número 1 debe de ser Cristo. Porque si nosotros buscamos el reino de Dios, todas las cosas serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Qué importante, su justicia. Y algo que nosotros nunca debemos de dudar en nuestro corazón es que Dios es un Dios justo. Y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Pablo sabía que el vivir para él era Cristo. Yo vivo para Cristo. En otro versículo bíblico, Pablo dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? ¡Wow! Ahora, qué hermoso es que nosotros lleguemos a ese punto clave de decir, ya no vivo yo. Ahora es Cristo que vive en mí. Ya no. Ya estoy en este cuerpo porque soy esclavo de Cristo. Hago la voluntad de Cristo. Hago lo que Él me dice que tengo que hacer. Me muevo en la soberanía y en la voluntad de Cristo. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando nosotros nos movemos en esa libertad, hermano, mire, es ahí cuando nosotros sentimos la paz para con Dios. La paz para con Dios.
Ya no estamos dependiendo de nuestra fuerza, ya no estamos dependiendo de nuestra voluntad, ya no estamos dependiendo de todo lo que nosotros podamos hacer, sino que ahora dependemos de Cristo, porque ya no vivimos nosotros. Es necesario, dijo el profeta Juan el Bautista, dijo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. En otras palabras, hermanos, es necesario que cada día nosotros menguemos para que Cristo crezca en nosotros y sea visto a través de nosotros. Amén. Número 2, dice también, el morir es ganancia, dice Pablo, ganancia. Ahora regresamos al versículo 21 y vemos con mayor detenimiento por qué la muerte es una ventaja para el cristiano. Esto es muy distinto y totalmente opuesto al deseo de morir por escapar de alguna situación difícil o aparentemente más grande o fuera de lo soportable. Es decir, muchos han tenido o muchos han huido por la muerte, por la puerta falsa o por la puerta falsa de la muerte, quitándose la vida. Esa no es la solución. Cuando el apóstol Pablo, él dice que para él la muerte es ganancia, él sabía que estar con Cristo en el cielo era mucho mejor que estar en este mundo pecador. Él sabía eso. Para mí el morir es ganancia, dice Pablo. Porque para mí el estar en el cielo con Cristo es mucho mejor que estar todavía sufriendo de estas prisiones en este cuerpo. Ahora la solución no es buscar la muerte o escapar de una solución quitándonos la vida. Porque nadie tiene el derecho de quitar la vida, solamente Dios. Amén. Así que no vaya a salir diciendo, hermano, no, el pastor Romano nos dijo que la muerte es ganancia. Es que hoy, no, ¿verdad? Ay. Hay personas que pensaron resolver un problema, pero crearon muchos otros. Gente que se ha quitado la vida y ha creado problemas incluso para sus familias. Hombres que se han quitado la vida y han dejado a sus hijos desamparados. Hombres que se han quitado la vida y han dejado a sus esposas desamparadas. Han tomado una mala decisión en la vida. Y eso, mis amados hermanos, sacrifica lo eterno. Sacrifica lo eterno. Porque el morir en Cristo nos da la seguridad a nosotros de una vida eterna en el cielo. Pero morir sin Cristo en el corazón nos quita a nosotros la seguridad y la esperanza de estar en el cielo y vivir una vida eterna condenado en un lugar de tormento. Por eso el apóstol Pablo, él expresa esas palabras. Y esa es la expresión que nosotros debemos de sentir en nuestro corazón. Yo vivo para Cristo. Cristo vive en mí. El vivir para mí es Cristo. Y si mañana muero en Cristo. Y es ganancia para mí. Yo no debo de temer, ni aún debo de temer a la muerte. La palabra de Dios dice que nosotros no debemos de tener miedo o de temer a aquellos que quitan o que matan el cuerpo, sino a aquel que puede matar el alma. Porque el único que puede matar el alma es Dios. Una enfermedad te puede matar el cuerpo. Una bala perdida te puede matar el cuerpo. Una navaja bien afilada te puede matar el cuerpo. Una pedrada te puede matar el cuerpo. Porque David mató con una piedra a Goliat. Pero eso no debe de causar temor a nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida, es decir, nuestra alma está guardada en las manos de Cristo. Debemos de tener temor a aquel que mata el alma.
Porque la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, Él habla de la segunda muerte. Hebreos habla de la primera muerte. Hebreos capítulo 9 dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y ese de una sola vez está hablando de la muerte física, de este cuerpo. Y después dice el juicio. Pero llegará un día donde todos nos vamos a presentar ante el trono blanco de Dios, ante el trono grande de Dios, donde aquellos que no recibieron a Cristo en su corazón, dice la palabra de Dios, serán echados al lago de fuego juntamente con la bestia y todos los demonios, dice, porque no fueron encontrados en el libro de la vida. Ahí dice la palabra de Dios, será la segunda muerte. Gloria a Dios por los que ya Cristo escribió por nosotros nuestro nombre en el libro de la vida. Que nuestros nombres sean encontrados en el libro de la vida para que nosotros ahora sí verdaderamente glorifiquemos a Cristo en el reino de los cielos. ¡Aleluya! Vamos a glorificar a Cristo en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener un cuerpo glorificado. Ahora vamos a tener un cuerpo donde no habrá dolor. Ahora tendremos un cuerpo donde no tendrá contacto con el pecado, hermano. Tendremos un cuerpo glorioso como el cuerpo de Cristo Jesús después de la resurrección. Por eso Cristo es anunciado como el primero de los resucitados dentro de los muertos. Pero nosotros resucitaremos también juntamente con Él y tendremos un cuerpo glorificado. Amén. Gloria a Dios por eso. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy terminando con esto, hermano. El apóstol Pablo dice, el morir es ganancia, dice Pablo. Y luego dice, él está enfrentando un dilema ahora en el versículo 22. Vaya conmigo al versículo 22. Dice, mas el vivir en la carne resulta para mí en bendición de la obra. No sé entonces qué escoger, dice Pablo. ¿Perdón? En beneficio de la obra, perdón, sí. No sé entonces qué escoger, dice Pablo. Ahora, el apóstol estaba profundamente emocionado mientras consideraba las opciones de vivir o morir. ¿Verdad? Y al enfrentar este dilema manifiesta sus dudas sobre qué escoger. Ahora, no está en nosotros el tomar esa decisión. Esa decisión solamente está en Dios. Dios es el que decide si nosotros continuamos viviendo en esta carne o morimos. Es Dios. El apóstol Pablo lo entendía de esa manera. Que Dios era el único que podía tomar la decisión de llevárselo o dejarlo aquí en la tierra. Pero el apóstol Pablo dice, si me quedo en la carne será mucho mejor o mejor beneficio para vosotros, porque les puedo seguir predicando el evangelio. Pero si me muero y me voy con Cristo, es ganancia para mí, porque ya no voy a seguir sufriendo en este cuerpo. Amén. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice. Y el último punto que dice Pablo, dice la necesidad de quedarse. Él menciona la necesidad de quedarse. Él desea partir, pero él siente la necesidad de quedarse en el versículo 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, dice Pablo. Por causa de vosotros. Su disposición y obediencia a la voluntad divina se refleja al considerar su permanencia en esta tierra como una necesidad. Mientras estuviera aquí, seguramente su vida seguiría siendo de gran bendición para el crecimiento de la obra y la edificación de sus queridos hijos espirituales. El hecho de que deseara quedarse no significa
que ninguna otra persona podría hacer su trabajo. Pablo era necesario, pero no indispensable. Se lo voy a volver a repetir, hermano. Pablo era necesario, pero no indispensable. Algo que usted debe de saber y yo debo de saber, que todos somos necesarios dentro del reino de Dios, pero ninguno de nosotros somos indispensables. Todos somos importantes dentro de la iglesia, pero ninguno de nosotros somos indispensables. A lo mejor mañana Dios me llama a su presencia, Él levantará a otro pastor. La obra no se va a terminar porque Él me lleve a su presencia. No, la obra va a continuar. ¿Por qué? Porque la obra no es del hombre, la obra es de Jesucristo. La iglesia no la compró el hombre, la compró Jesucristo. Y por eso la iglesia va a continuar, quiera o no quiera el diablo, quiera o no quiera el hombre, la iglesia va a continuar porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Póngase de pie, hermano, oramos. Démosle gracias al Señor por su palabra. Así que, mis amados hermanos, recuerden siempre que magnificar a Cristo en todo momento, ya sea en las buenas o en las malas circunstancias de nuestras vidas. No olvidemos estos 3 puntos importantes que aprendimos hoy. Número 1, cuando nuestro deseo es predicar a Cristo, Dios siempre obra en nuestro favor. Número 2, procuremos que nuestra motivación de predicar a Cristo sea la correcta. Y número 3, magnifiquemos a Cristo en nuestro cuerpo y sufrimientos. Oramos al Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, hemos escuchado, Señor, el latir de nuestros corazones. Padre, lo que el apóstol Pablo, Señor, dejó escrito en esta epístola, en esta carta, Señor, dirigida a la iglesia de Filipenses. Es como que Pablo la haya escrito a nosotros como iglesia. Jesús te ama de aquí de Easton, Señor. Tomamos esa palabra, Señor. Rogamos, Dios amado, que tu Espíritu Santo, Dios, pueda, Señor, darnos a nosotros, Señor, la llenura y el poder para poder predicar y poder testificar de Cristo, Señor. Para que todos, Padre eterno, puedan venir al arrepentimiento. Para que todos puedan venir, Señor, y recibir la salvación a través de tu Hijo Jesucristo, Padre. Ruego, Señor, en esta tarde, Señor, que obres en el corazón de aquellos hombres, de aquellos hermanos que hoy han venido a esta iglesia, que tú los has traído a este lugar para que ellos escuchen el mensaje de salvación, para que ellos escuchen el mensaje, Padre, del Evangelio de tu Hijo Jesucristo, que es a través de Él, Señor, que nosotros podemos llegar al cielo, que nosotros podemos llegar a la salvación y a la vida eterna. Padre, que tu Espíritu Santo obre en el corazón de ellos, Señor. Abre el entendimiento, rompe toda cadena, rompe toda, Señor, toda venda espiritual, Señor, que ha sido puesta en sus vidas, Señor, para que la luz de tu evangelio brille en el corazón de ellos, Señor. Ruego y oro, Señor, intercedo por cada uno de aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, a través de Facebook, Señor, que no han recibido a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, para que también ellos, Padre, puedan recibir a través de este mensaje y a través, Señor, de este programa, Padre eterno, Señor, la salvación a través de tu Hijo Jesucristo, Padre. Que tu nombre sea glorificado, que Cristo sea magnificado en medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestro dolor,
en medio de nuestra abundancia, en medio de nuestras prosperidades, en medio de nuestros, Señor, escaseces, Padre, Cristo sea magnificado, Cristo sea glorificado, Cristo sea reconocido, Cristo sea exaltado, Cristo sea alabado y adorado por los siglos de los siglos. Cristo sea a Él toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Vamos, hermanos, déselo fuerte.